doctor, muy buenas tardes, renovados saludos, ya estamos nuevamente desde el Carlos Garcete. Ahora vamos a charlar con la delegada, bueno, la doctora Vivian Bogado. Buenas tardes, muchísimas felicidades. Buenas tardes, buenísimas tardes, estamos demasiado felices, cumplimos un sueño, el esfuerzo de toda una gente, de toda una comunidad. Es para nosotros maravilloso lo de ayer y hoy. Sinceramente estamos demasiado felices y agradecidos con toda nuestra gente. El año pasado estuvieron a poquito y este año lo lograron y por dos, lográndose llevar el título de campeón en la categoría juvenil y hoy en la categoría primera. Así mismo, el año pasado nos levantamos porque sabíamos que este año era nuestro centenario, nos propusimos y gracias a Dios pudimos lograr el objetivo que tanto deseamos en nuestro centenario, llevar en las dos categorías, en la juvenil y la primera. Estamos felices. ¿Tu primer campeonato como delegada ante la liga? Así mismo, mi primer campeonato como delegada, hace años soy dirigente, siempre estuve cerca y estoy demasiado feliz. Este es el mayor logro deportivo de mi vida. Bueno, se vio el trabajo que venían realizando con los grupos de apoyo, cada grupo de apoyo que tenían, también tu trabajo al frente como delegada, ya que no es un trabajo fácil ser el encargado de, por ejemplo, las documentaciones de un club. Es una presión inmensa, es una responsabilidad inmensa. Nosotros somos herederos de toda una generación de dirigentes. Estamos demasiado felices porque toda una comunidad, este es el logro de toda una comunidad, no es solamente la comisión. Estamos acá gracias a Salado, gracias a toda la gente que nos apoyó desde el primer momento. Estamos felices, felices. Bueno, doctora, muchísimas felicidades y dejarte para que disfrutes de este campeonato obtenido. Muchas gracias, Armando, y les esperamos en Salado. Estamos ahí como todos los años haciendo siempre el tradicional programa. Así mismo, muchas gracias. Así estuvimos con la delegada, la doctora Vivian Bogado, que es la delegada ante la Liga Limpeña de Fútbol. No sé si los compañeros me escuchan ahí arriba. Ahora te escucho, Armando. ¿Qué decías? Hola. Bueno, perdimos contacto con él, pero ya estamos aquí entonces. Escuchamos a Armando Rotela, ahora se está llevando a cabo ya la premiación. Vemos al periodista limpeño Gilberto Pancho Alonso siendo también la voz oficial de la coronación. Y ahora volvemos con Armando Rotela. Bueno, nos encontramos dentro del predio donde estamos tratando de contactar con algunos dirigentes más para poder charlar, para que nos digan lo que siente, el sentimiento alteña. Vamos a ver, le estamos buscando al presidente Raúl Bogado y no le estamos tratando, no le estamos encontrando. Bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna entrevista más o nos quedamos ya directamente con la premiación que ya se va a realizar ahora mismo. Río Salado entonces es el campeón. Bueno, aguardamos entonces. Adrián, le vemos acá, por ejemplo, que ya están en la tarima a las autoridades de la Liga Limpeña. Lo vemos al presidente Cristian Franco, también a algunos representantes de algunos clubes. Lo vemos, por ejemplo, al Saucedo, que es el delegado del Club de Atlético Ñupotú, al representantes de la cooperativa Ñanembae, también al presidente Antonio Gómez, al profesor Dani Bogado. También lo vemos al presidente saliente del Club Deportivo Colón, al señor Fabio Brites. Le vemos también a algunas autoridades municipales, como por ejemplo le vemos al señor Pérez Cabello, concejal actual, también al licenciado César Méndez, al concejal Juan Gómez, aquí en la tarima, que van a ser los encargados de entregar las medallas y el trofeo. Bueno, entonces escuchamos a Armando Rotela, que está allí en campo de juego.
cubriendo esta coronación del combinado azulgrana, que es el flamante campeón de la temporada 2025. Cuando vemos que a un costado ya retornó Víctor Rodríguez del centro asistencial, viene rengueando, como se dice. Tuvo que ser sustituido. Trofeo de goleador del campeonato, Santiago Martínez está recibiendo. También algunos reconocimientos del staff de fotógrafos del Club Guaraní. Bueno, vamos armando con la coronación al mejor arquero de la temporada. Vemos que se va subiendo Víctor Rodríguez. Bueno, gran temporada también de Víctor Rodríguez. Solo fue vencido en 7 ocasiones, según lo que está diciendo ahí Gilberto el Pancho Alonso. Y otra vez Víctor se queda con el título de arquero menos vencido o mejor portero de la temporada de la Liga Limpiña de Fútbol, a pesar de que se retiró sustituido en la primera etapa. Felicidades entonces al guardameta de Río Salado y también guardameta de la selección limpeña de fútbol, obviamente. El gran reconocimiento entonces a Víctor Rodríguez. ¿Qué hace ese? Dice. Adrián, ¿me escuchás, Adrián? Sí, adelante. Aquí están siendo entregados los premios individuales. Llevó como goleador Santiago Martínez y la valla menos vencida Víctor Rodríguez, que solamente recibió goles durante todo el campeonato. Entonces lleva el premio al mejor arquero del campeonato. Gracias, Armando. Seguimos entonces expectantes para la coronación. Cuando vemos que van pasando el plantel del Club Guaraní, el subcampeón de la temporada. Vemos que van subiendo uno por uno los protagonistas. Felicitar también al conjunto aurinegro, que ha hecho una grandísima temporada y ha llegado hasta este partido definitivo. No pudo ser el título, pero así es el fútbol. Y estamos seguros que este grandísimo club tendrá su revancha en algún momento, más pronto que tarde seguramente. Están pasando uno de los jugadores, Adrián. Lo vemos ahora, Renato Correa, que está recibiendo la medalla de también integrantes del. También ahora el Pejimé, Maximiliano Reiner, cada uno de los integrantes de este Guaraní que van pasando a recibir la medalla de ese campeonato, que llegaron a estas instancias dejando afuera a grandes rivales. Por su parte, al 1 de mayo, que hizo una excelente campaña en este 2025 y en semifinales dejándole a Nueva Estrella, que este año se preparó con todo para llegar a lograr un campeonato. El Nueva Estrella que sigue con una sequía desde el 2016. Adrián va a recibir ahora el trofeo y lo va a hacer entrega, acompañado del profesor Daniel Bogado. Antonio Gómez, el presidente, va a entregar el trofeo de vicecampeonato al capitán del Club Guaraní, que es el jugador Gabriel Cañete, Adrián. Es el capitán de Guaraní que va a recibir el título de vicecampeonato y le están haciendo el llamado. Bueno, se está demorando la entrega. Ahí se va Cañete y va a recibir el título del vicecampeonato entonces el Club Guaraní. Cañete recibe la copa. Y nuevamente felicitamos al Club Guaraní por esta buena temporada.
Gabriel Cañete que recibe así el trofeo de vicecampeonato en compañía del presidente de la institución, el licenciado Eduardo Barreto. Bueno, vamos retomando con la coronación. Ahora va a venir el momento culmine seguramente y parece que va a haber pasillo por parte de los jugadores de Guaraní y hay que felicitarles también a esta institución demostrando también su deportividad, dándole el reconocimiento al flamante campeón. Se van recibiendo sus respectivas medallas de campeón. Sí, Adrián, así van pasando unos que están siendo por el presidente Raúl Bogado, también la vicepresidenta, la señora Sara Méndez, la delegada. También le vemos a Héctor Ávila, que están pasando también para recibir la medalla del campeonato que Río Salado está obteniendo en su centenario después de 7 años. Toda la gente saladeña está contenta y va a haber farra, Adrián, y mañana feriado. El día de mañana feriado en la compañía Salado. Prohibido pisar el trabajo mañana en todo Salado seguramente. Feriado, como decía el compañero. Y así se demuestra el fanatismo, la pasión que tiene el pueblo azulgrana, que se queda con un título más que especial en el año de su centenario. Armaron un plantel a la altura para justamente lograr esto, el título. Trajeron a grandes jugadores como Chaparro, como Maldonado, Fernando López y demás que vinieron desde el Sportivo Peñón, que repite también, entonces repiten ellos campeonatos. Después también otros grandes valores como Nelson Cano y así, que fueron incorporando entre la temporada anterior y esta para lograr este título. 1-1 van pasando entonces los jugadores del Club Río Salado. Así es, Adrián, van pasando uno tras uno también parte de la comisión directiva, miembros de la comisión de apoyo que van pasando para recibir la medalla del campeonato y muy buena presencia de público hoy aquí en la cancha del Estadio Coronel Carlos Gallete y la gente que permanece aún dentro para poder celebrar con todo el pueblo saladeño este título que obtienen en este 2025 en el centenario del club. Bueno, ya entonces van subiendo también ahora los integrantes del cuerpo técnico. El profe Florentín, que campeona nuevamente en este torneo. Va pasando su hijo Roque también, su asistente técnico. Y así el profe Florentín vuelve a dirigir a una escuadra en la victoria en la Liga Limpeña de Fútbol. En la primera división, ya en el segundo en campeonato. Se le está acercando a su... Seguimos viendo entonces un premio recordatorio que dice poco Liga Limpeña de Fútbol. La Liga Limpeña y sus directivos dan gratitud y reconocimiento
por haber hecho posible la apertura del Estadio Coronel Carlos Garcete. La Federación del la Federación Peña de Fútbol, este obsequio de recordación para el presidente de la Liga por el esfuerzo extraordinario en compañía de su directiva. Recibe también este premio que va a ser valioso para él, para darle fortaleza y seguir la culminación del Estadio Coronel Carlos Garcete, envidia de muchos dirigentes del interior del país. Otro premio de recordación, campeonato, homenaje al centenario Club Río Salado 1925-2025 para el presidente del Club Río Salado, Raúl Bogado. Otro premio recordatorio, premio de recordación para el presidente del Club Río Salado, centenario, el concejal Héctor Ávila. Así entonces la entrega de reconocimiento al presidente de la Liga Cristiana, también una entrega de reconocimiento por al presidente Raúl Bogado. Por favor, Ahora sí. Va a recibir por parte del presidente de la Liga Peña, Cristian Franco, que va a entregar el trofeo al capitán Beto Martínez, también un artífice principal del campeonato del Club Salado. Señoras y señores, va a recibir la Copa de Campeón el Club Río Salado. Va a hacer entrega del título el presidente de la Liga Limpeña de Fútbol. Entregando al capitán y el presidente del Club Río Salado. Señoras y señores, el trofeo está en el cielo. Río Salado es el flamante campeón de la Liga Limpeña de Fútbol. Ahí está. Meses de sacrificios, aproximadamente 2 años de planeación, porque este proyecto data desde el 2024, y así se corona con el título en su centenario, el azulgrana, llegando a la saladeña, y vamos cerrando de a poco la transmisión. No sé si Armando, si me escuchás, si querés agregar algo más. Felicitar a la parcialidad saladeña por este campeonato, donde vemos que están por lograr este objetivo que el año pasado fue esquiva para ellos, y este año no, toda la emoción que se vive, Adrián. A mí, por ejemplo, me da piel de gallina por ver a tanta gente llorando, viendo este logro que están obteniendo después de un año. Bueno, Armando, muchas gracias por tu cobertura entonces, compañero. Y agradecemos también a que tirar también por compromisos laborales. Y ahora veremos si no podemos... Quedamos con eso entonces. Raúl Candia quiere hacer una petición. Se lo pedí. Quiere hacer un compromiso. Laura Zavala, a la señorita